Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy les traigo la build de Nigromante, bueno, una de las builds de Nigromante que utilizo para farmear, pero probablemente la más frecuente. La utilizo en la Torre Maldita, la utilizo para hacer contratos, la utilizo para farmeo en general, ¿no? Porque luego voy a traerle otros videos con otro tipo de build, PvP y demás, pero por ahora está bien. De fondo van a estar viendo, por ejemplo, una Torre Maldita haciéndolo con esta build, pero les voy a ir mostrando mientras los legendarios que utilizo, las gemas que yo tengo y demás, y algunas sugerencias para que ustedes puedan probarlas si quieren. Las habilidades, que es lo primero que vamos a hacer, las habilidades va a ser el comandar esqueleto, dirigir esqueleto, el golem, el ánima y la explosión de cadáveres. Y fuego de alma como habilidad principal. Ahora, ¿cómo vamos a modificarlas? Porque no es simplemente porque pues tenemos comandar esqueleto, no. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a llevar en el casco que dirigir esqueletos ahora hace que exploten los esqueletos, o sea, explotan y generan un cadáver. ¿Ya? Y esto lo vamos a utilizar de varias maneras. Primero, con la nueva arma de que los esqueletos cuando mueren otorgan a los aliados 38% de velocidad de ataque, vamos a hacer que esta explosión de los esqueletos que uno mismo produce, pues al resto de los esqueletos, al golem, a ti, y si tienes jugadores aliados, van a aumentar su velocidad de ataque, ya en un 38%, que es bastante. Y para apoyar esta estrategia, por decirlo así, tenemos el escudo que reduce un 57% del tiempo necesario para invocar nuevos campeones. Ya que los vamos a estar explotando, necesitamos que se revivan rápidamente, ¿no? Porque si no, nos quedaríamos sin esqueletos para explotar. Entonces, estos tres elementos como que van de la mano, estos tres. Ahora les comenté que el esqueleto cuando muere deja un cadáver, por lo cual hay que aprovecharlo, no lo vamos a dejar solamente ahí. Por tanto, tenemos en el pecho que el radio de la explosión de cadáveres va a aumentar un 29% porque los vamos a explotar, ya como tenemos esta habilidad. Y en los hombros tenemos que esta explosión ya no estalla cadáveres, sino que hace que libere una peste en la zona que envenena a los enemigos, lo cual produce ahí cierto daño continuo, ¿no? Además aumenta el daño de la explosión de cadáveres hasta un 18%. Luego nos va quedando en la daga el golem de fuego, en mi caso, que es el que utilizo, puede ser el de veneno también. Incluso hace bastante sinergia con el veneno a la explosión, ya es un tema de gusto personal. Tenemos en el escudo que aumenta el daño del golem un 19%. Y por último ya en los pantalones, ya esto es un gusto personal, pero se lo puedo transmitir a ustedes también si quieren, y es que el ánima me teletransporte, ¿no? Reduce el tiempo de reutilización y en vez de ir en forma de fantasmita, pues me teletransporta como la habilidad del mago, por ejemplo. Entonces a mí me gusta bastante esa habilidad. En cuanto a las gemas, yo tengo mis propias gemas, pero por supuesto usted no tiene por qué tener exactamente las mismas. En este caso ya yo me he ido un poco PvP en el tema del Feni y el corazón congelado. Si usted las puede tener, se las recomiendo, gemas de 5 estrellas. Pero sí creo que a las primeras que deba de ir va a ser el ya ensangrentado y el meteorito. Son gemas que si vio el video anterior del top de gemas de 5 estrellas que hice, se los voy a dejar aquí arriba por si acaso no lo vio. Esas son gemas que lleva, ¿no? El Jade y el meteorito. Si va a PvP, el Fenny y el corazón, pues también, ¿no? Una build. Ahora, de 2 estrellas, llevo la mordida de la víbora, que la recomiendo a todos free to play, los spenders, digamos, que no esté full 5 estrellas. La mordida de la víbora, súper recomendada. Abrazo del dolor, súper recomendada también para este tipo de jugador. Poder y autoridad es una buena gema, yo la estoy ocupando ahora mismo, pero tampoco es como que haya que ir al fin del mundo por la gema ahora mismo, ¿no? Yo les doy prioridad de 2 estrellas. Si vamos a tener, depende de las que tengamos, pues abrazo el dolor y la mordida de la víbora como prioridad. Ya después puede ser poder y autoridad, puede ser mano de sangre, el tema de los jugadores de rango, ¿no? En el caso de Nigromante es un personaje de rango, mano de sangre puede servirle. Ya si vamos a una estrella porque usted quiere opciones, puede poner los que puede poner Tormento Eterno, Muerte Encadenada. Son varias opciones ahí que le voy dando para que pueda fumar su will si no tiene gemas de 5 estrellas, ¿no? Que en este caso la will me queda así como las estoy mostrando, o sea, con estos legendarios y estas gemas, pero ya les digo, les doy opciones para que ustedes puedan cambiar. En cuanto al set verde, yo llevaría o bien el banquete de ojos por el daño continuo, además que me está infligiendo el golem con el fuego, que me está infligiendo el meteorito cuando cae, que me inflige la gema de la mordida de la víbora. Bien, todos estos daños continuos a la vez hacen sinergia y funcionan con el abrazo del dolor que les mencioné anteriormente, pero en el set todo este daño continuo lo que va a hacer es aumentando los críticos, o sea, la probabilidad de golpe crítico, por lo cual el banquete de ojos le va muy bien. De acá me queda mencionarles el hecho de Casa Tesoro. Ya, o sea, el Paragon, el que estoy utilizando sería Casa Tesoro, evidentemente, porque les estoy hablando que es para farmear. En el caso de la Torre Maldita, pudiera llevar también Masacre para aumentar la racha y demás en la Torre Maldita, pero a mí me gusta farmear con Casa Tesoro.
Masacre incluso para farmear el mundo abierto te va a servir para aumentar la racha y esto para farmear la experiencia sobre todo, pero sigo yendo por Casa Tesoro porque va a aumentar la probabilidad de obtener equipo y oro, que para chatarra y mejorar el equipo principal creo que va a ser bastante importante, por lo cual siempre voy a farmear con Casa Tesoro, creo que el nombre lo dice y yo por lo menos lo recomiendo de esa manera. Ya queda a decisión de usted. Entonces hasta aquí voy a dejar esta build, quizás en otros videos les comento sobre otra build, la build PvP que estoy utilizando, otra build, por ejemplo la de Infecario, que no es exactamente esta misma, tiene algunas variaciones, pues Infecario voy más o menos soporte, pero ya se las estaría dejando en otros videos. Si ustedes me lo hacen saber en los comentarios si este video les gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.